Muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de Mercado en Movimiento. Hoy tenemos una edición especial, nuestra edición con emisores, donde vamos a hablar de los resultados financieros del Grupo Bancolombia. Bueno, y la idea, porque nuestro deseo es estos últimos meses, este último año, hemos venido trayendo como invitado a Bancolombia, pero la idea es que el próximo año podamos traer a otros emisores y también ustedes nos puedan decir, contar qué les gustaría tener, qué les gustaría encontrar en este espacio. Entonces les damos a todos la bienvenida. Vamos a tener un espacio muy chévere de 1 hora o un poquito menos. Ahí vamos viendo cómo nos organizamos y tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir sobre cómo y cuáles fueron esos resultados del Grupo Bancolombia este último trimestre o el tercer trimestre del año. Recuerden que Mercado en Movimiento ha obtenido el sello de educación financiera, un sello que otorga la superfinanciera a todos esos proyectos que potencializan, que permiten la educación financiera de los colombianos. Entonces, sin más preámbulos, hoy quiero darle la bienvenida a Santiago López. Santiago López es el gerente de relacionamiento de la vicepresidencia financiera de acá del Grupo Bancolombia. Y vamos a conversar entonces y vamos a profundizar sobre esos resultados financieros del trimestre, del tercer trimestre, que fueron publicados el 8 de noviembre, pero que hoy queremos conversar y profundizar un poquito más a manera de conversatorio. Entonces, Santi, muy bienvenido, qué rico tenerte por acá y bueno, cuéntanos cómo estamos viendo los resultados financieros en el transcurso del año, cuáles son esas utilidades, cuáles son las principales métricas y que nos puedas contar un poquito más. Hola Vero, muy buenas tardes para todos. Muy contento de estar en este espacio, compartiendo con inversionistas del mercado de capitales las principales tendencias del banco, del sector financiero, de la economía. Muy atento pues a todas las preguntas que puedan surgir por parte del público y pues aquí hacer como un repaso general de nuestros resultados. Yo creo que en primer lugar destacar que seguimos teniendo un resultado muy positivo, la consolidación y unas iniciativas de eficiencia y de rentabilidad del banco que se ven reflejados en esos estados financieros del tercer trimestre. Yo quisiera referirme como a algunos elementos puntuales. En primer lugar, vemos unas utilidades muy similares a las del año pasado en lo corrido de estos 9 meses, con un crecimiento todavía pues muy tímido en el negocio de cartera, pero una generación de ingresos todavía muy sólida, un crecimiento en egresos muy contenido, que ha sido pues una estrategia deliberada del banco de ser mucho más eficientes en un año en el que esperábamos una contracción en los ingresos incluso más acentuada, que esperaríamos que para el último trimestre estuviera pues muy similar a los resultados del año pasado. Entonces, en un año en donde tenemos una contracción de ingresos esperada, es muy importante de crecer en egresos para mantener una eficiencia en niveles óptimos. Entonces, yo te resumiría las tendencias del banco como muy positivas, en un entorno muy retador. Vemos que en el sector financiero, Bancolombia representó un poco más del 70% de las utilidades que están soportadas en unas ventajas competitivas desde el costo del fondeo, desde la gestión del margen, desde el negocio de cartera. Y esperaríamos incluso que para el 2025 tuviéramos unos retos más altos en el entorno externo, pero que digamos, las ventajas competitivas del banco están haciendo que seamos pues un jugador muy relevante en el sector financiero. Y finalmente, una acumulación de capital que nos hace alcanzar unos niveles de solvencia altos, muy por encima de los mínimos regulatorios que como entidad financiera tenemos que cumplir. Entonces yo te resumiría como un año en el que todavía vemos unas tendencias fuertes desde el negocio en un entorno muy retador, no solamente en Colombia, sino también en Centroamérica, que es nuestra presencia regional. Santi, con eso que dices, pues del entorno retador, profundízanos más en cuáles son esas señales que estamos viendo en la economía, cómo se relacionan esos factores externos en todo lo que está pasando en el banco y en el desempeño.
Claro que sí, Vero. Es importante tu pregunta porque finalmente las entidades financieras replicamos el desempeño de la economía. Entonces vemos un año que todavía es de transición, un año en el que vemos un mejor comportamiento respecto al 2023, pero todavía muy por debajo del potencial del crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia. En días recientes vimos el resultado del crecimiento de la economía para el tercer trimestre, que fue el 2%. Vemos que todavía es bajo con respecto al potencial, pero la tendencia es positiva. Vemos la recuperación de algunos sectores. Vemos particularmente como muy positivo la contribución del sector privado, que era algo que veníamos anticipando desde inicios de año. En el primer semestre vimos un impulso muy positivo desde el sector público, que tiene un peso de alrededor del 20% en el Producto Interno Bruto del país. Y ya en este segundo semestre estamos viendo la consolidación de esa tendencia que estábamos esperando del sector privado, de un aumento en el consumo de los hogares, de un aumento de la inversión privada. Y esperaríamos que esa tendencia continúe hacia el 2025. Vemos algunos sectores que son claves para la economía con una mejor tracción, como es manufactura, como es comercio, como es transporte, restaurantes. Y en general, los servicios o las actividades terciarias continúan siendo el principal motor de la economía. Y esto es relevante porque son sectores que son altamente demandantes en crédito y eso va a ser un importante jalonador para nosotros desde el negocio crediticio. Vemos también en la economía pues un factor muy relevante y es la reducción de la inflación. Nosotros comenzamos este 2024 con niveles cercanos al 10% de inflación. Hemos visto una tendencia positiva en el último registro que tuvimos de octubre. El crecimiento de los precios fue del 5.4%. Estamos anticipando pues que cerremos en diciembre con niveles similares. Esto es favorable para la capacidad de endeudamiento de los clientes. Esto es favorable para la capacidad de consumo y creemos que va a ser pues un driver relevante para nuestra demanda de crédito hacia adelante. Entonces, yo te resumiría como un 2024 todavía como un año de transición con un mejor comportamiento de la economía respecto al 2023, pero 2025 estamos anticipando que sería un año de mayor crecimiento conforme continuemos con este proceso de desinflación, de menores tasas de interés que se terminen transmitiendo a los consumidores finales. Gracias, Santi. Y ahora cuéntanos un poquito cómo ven el crecimiento del portafolio de crédito, lo que también llamamos cartera, que se espera incluso para el 2025. Claro que sí, Vero. En línea con lo que veníamos mencionando, el comportamiento de la economía, nosotros esperamos que el 2025 sea un año más dinámico en los diferentes segmentos que nosotros tenemos, tanto desde la cartera comercial como desde la cartera de consumo, como desde la cartera de vivienda. En los últimos trimestres todavía vemos un crecimiento muy tímido de nuestra cartera. En el último trimestre fue del 0.5%. Estamos esperando que este 2024 cerremos con un crecimiento alrededor entre el 6 y el 7%. Esto todavía es muy por debajo del potencial del banco y en referencia a años anteriores cuando tuvimos un crecimiento más acelerado. Y tenemos como unas situaciones particulares en cada segmento. En comercial vemos un comportamiento un poco más favorable de lo que esperábamos el año pasado, pero todavía es lento. Algunos sectores de la economía pues todavía no despegan, no muestran un dinamismo significativo, pero se mueve en terreno positivo. Consumo, por el contrario, vemos que se ha venido contrayendo y eso es una estrategia deliberada del banco en este año en donde decidimos disminuir nuestro apetito de riesgo. Hemos sido muy cautelosos concentrándonos en los mejores segmentos de riesgo de consumo en nuestros diferentes productos que son libre inversión, tarjetas de crédito, créditos de vehículo, libranzas. Entonces deberíamos cerrar el año pues con una contracción en nuestro portafolio de consumo y finalmente vivienda es el segmento que tiene el mejor comportamiento, está creciendo por encima del 10%. Con todo el tema de las tasas, todo lo que pues ocurrió este último año. Así es, Vero. Y lo revisábamos también pues en el espacio que tuvimos en el segundo trimestre, que consistentemente la cartera de vivienda es la que muestra el mejor comportamiento. Como lo mencionas tú,
desde julio que Bancolombia se anticipó con una reducción agresiva en las tasas de interés. Esto ha significado un driver importante de crecimiento en el ritmo de desembolsos. Estamos viendo pues en este segundo semestre la consolidación de esas tendencias y tal vez en volumen no es el segmento más representativo, pero sí en términos porcentuales. Ya para el 2025 deberíamos ver pues un aumento un poco más acentuado en el portafolio de créditos y te diría yo pues que eso es como el escenario principal, muy atentos al proceso de desinflación, muy atentos a la evolución de la economía también para que las empresas empiecen a ser un poco más agresivas en invertir en sus planes de expansión, en tomar créditos de largo plazo, pero todavía pues estamos viendo una dinámica relativamente lenta y esto ha sido tal vez favorable para el negocio de tesorería. Ese lento crecimiento en la cartera nos ha generado unos excesos de liquidez que nos ha permitido destinar recursos a nuestro negocio de inversiones, que es una división del banco para administrar la liquidez. No tomamos posiciones especulativas, es de muy bajo riesgo, pero hemos visto un crecimiento importante en el negocio de inversiones, con un aumento en el margen que ha compensado parcialmente la contracción en el negocio de cartera. Tenemos depósitos remunerados en donde irrigamos recursos a entidades financieras que son deficitarios en recursos, en operaciones de deuda pública. Entonces, si bien es pequeño comparado con el negocio crediticio, el desempeño de la división de tesorería ha sido muy favorable y ha logrado que tengamos una utilidad neta todavía pues muy estable con respecto a la del año pasado, bajo condiciones mucho más retadoras. Santi, hablando un poco, pues muchos sabemos que han venido llegando nuevos competidores al mercado con altas tasas de interés en cuentas de ahorro. ¿Qué impactos vemos nosotros en el fondeo de Bancolombia respecto a esta realidad de los nuevos jugadores con altas tasas? Pero esta es una muy buena pregunta porque vemos un entorno competitivo en Colombia que ha hecho que los bancos empecemos a desarrollar estrategias de retención de clientes, de una gestión del margen mucho más eficiente. Nosotros no hemos visto un impacto relevante en nuestro negocio crediticio, en nuestra estructura de fondeo. Hemos visto pues un crecimiento muy exponencial en algunos jugadores nuevos en el mercado. Sin embargo, Bancolombia no ha perdido participación. Somos muy fuertes en nuestros depósitos a la vista. Tenemos un posicionamiento muy amplio, tanto desde la red de distribución física, desde las sucursales físicas, desde los cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, pero también atendemos el mundo digital de una forma muy óptima. Entonces, somos capaces de captar recursos, tenemos una capilaridad para tener unos depósitos de muy bajo costo. Incluso tenemos una métrica de que más o menos el 60% de las transacciones digitales del país se procesan en las tuberías del banco. Oh. Esto nos permite tener una captación de recursos generalizada y esto se refleja en el bajo costo de fondeo del banco, que está por debajo del 5%. Cuando nos comparamos con nuestros competidores, somos mucho más competitivos. Esto nos permite un margen neto de interés mucho más amplio y no hemos visto pues una amenaza relevante en términos de nuestra estructura de fondeo. Siguen representando más del 50% de nuestras cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Y te diría yo que esa es una de las ventajas competitivas del banco. No El estamos ecosistema viendo, que tenemos tan amplio. así es. Entonces, nos gusta la competencia, estamos viendo nuevos jugadores entrando al mercado. Hay unos jugadores que tienen que asumir unas tasas de remuneración más altas de depósitos. Nosotros tenemos una combinación de fuentes de fondeo que nos permite tener unas cuentas corrientes y cuentas de ahorro de muy bajo costo
y esa reducción en el costo de fondeo ha compensado parcialmente el menor rendimiento de los activos que se refleja en el margen neto de interés que se ha contraído en el último trimestre solamente 20 puntos básicos. Es muy bajo con respecto a lo que veníamos anticipando desde inicios del año. Entonces, un bajo costo de fondeo, un margen neto de interés alto en un entorno de menores tasas de interés reflejan definitivamente pues las ventajas competitivas de Bancolombia. Súper, súper eso que nos dices. Santi, ahorita estábamos conversando un poquito y me contaste que el 67% de los CDTs del banco se vencen en menos de un año. ¿Eso qué significa? ¿Qué ventajas o lo contrario puede traer para Bancolombia que se venzan en menos de un año el 67% de los CDTs? En nuestra estructura de fondeo tenemos un 37% aproximadamente de participación de los depósitos a término. En este entorno de reducción de tasas con una política monetaria expansiva, hemos hecho una gestión del fondeo para hacer un reprecio mucho más acelerado y desde el año pasado vinimos pues anticipándonos a este ciclo con una indexación en tasas flotantes de nuestros depósitos a término, es decir que eh, el, esos depósitos, casi el 70%, se reprecian en menos de un año y esto nos permite compensar parcialmente la compresión en el margen neto de interés. Somos un banco sensible en los activos, es decir, que en estos ciclos vemos una compresión más rápida en el rendimiento de los activos, pero también estamos haciendo una gestión del fondeo muy eficiente para contrarrestar esa compresión del margen neto de interés. Entonces, es una fuente importante de nuestro fondeo, los CDTs, y vamos a continuar con esa indexación en tasas flotantes de más o menos el 70% en el resto del ciclo, porque para el año entrante estaríamos esperando una tasa de referencia que llegara a cerca del 6% versus la actual que estamos en el 9.75%. Súper. Antes de continuar, pues y de seguir también aquí en nuestra conversación con Santi, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, nos pueden dejar esas inquietudes que podamos también resolver en este espacio y bueno, que sean muy bienvenidas también para que las podamos conversar. Santi, en el espacio pasado que hubo, donde estuvo con nosotros Mauricio Otero, el vicepresidente, el actual vicepresidente financiero, él nos dijo en el espacio que se esperaba que este segundo semestre hubiera una mejora en la calidad de la cartera. Cuéntanos si fue así, no lo fue, qué sucedió. Amplíanos un poquito más de esta información de la cartera. Así es, Vero. Vimos una positiva evolución en nuestros índices de cartera vencida. Estamos viendo pues de forma sostenida durante los últimos trimestres del año, te diría durante los últimos 12 meses en realidad. 2023 fue un año de alto deterioro como respuesta al gran crecimiento que tuvimos en créditos de consumo durante el 2022. Vimos ese alto costo el año pasado y uno de los drivers para los mejores resultados que estamos obteniendo en este momento es la mejoría en nuestros índices de cartera vencida, la mejoría en el desempeño de las cosechas que hemos desembolsado en los últimos 12 meses. Hemos sido más conservadores en créditos de consumo, estamos contrayéndonos en realidad nuestro portafolio porque las nuevas originaciones no alcanzan a compensar las amortizaciones. Pero la noticia positiva, pues, y lo mostrábamos en nuestra presentación de resultados, es de forma generalizada en todos nuestros productos de consumo, tanto en libre inversión como en tarjetas de crédito, como en créditos de libranzas, una disminución en nuestros indicadores de cartera vencida de 30 días, en nuestros indicadores de cartera vencida de 90 días. Entonces, esto viene acompañado pues, de una combinación de mejores políticas de originación y también de unas estrategias de cobranza que nos han permitido recuperar cartera vencida. Y en el tercer trimestre, de hecho, tuvimos un menor costo de crédito. Cuando nosotros hablamos de costo de crédito, es el gasto en provisiones, es lo que nos cuesta, digamos, la pérdida esperada que estamos nosotros consumando en nuestro estado de resultados. Para este año estamos esperando un
un costo de crédito del 2.2%, es decir, el peso de las provisiones sobre nuestra cartera promedio. Y este pronóstico lo hemos venido actualizando conforme hemos visto un mejor comportamiento de las cosechas. Entonces, te podría decir yo que una mejoría muy importante en créditos de consumo. En comercial hemos tenido unos casos puntuales y un leve deterioro en el segmento PYME, pero la sorpresa pues es positiva en cuanto al desempeño de las cosechas y esperaríamos cerrar este año con unos menores indicadores de cartera vencida respecto al año pasado y un menor costo de crédito. Santi, bueno, durante estos últimos meses, bueno, quizás este último mes, conocimos un poco de la noticia de la creación, pues, de Grupo Sivest, el holding. Eh, Cuéntanos cuáles podrían ser esas principales ventajas para el banco en caso de que se dé esta aprobación, la aprobación por parte de la Asamblea de la creación del Grupo Sivest. ¿Qué podría generar eso para nosotros? Claro que sí, Vero. Yo te podría mencionar algunas ventajas de esta propuesta de reestructura societaria en donde estamos proponiendo crear una holding que absorbería parte de las inversiones que actualmente dependen de la entidad Bancolombia. Esto nos va a permitir una mayor flexibilidad, un mejor uso del capital. Entonces, yo te lo resumiría como en 3 elementos principales. Una desconsolidación del goodwill, que es el crédito mercantil que actualmente reposa sobre la entidad individual de Bancolombia y que ahora pasaría a esa holding. Esa desconsolidación del crédito mercantil nos va a permitir tener unas menores exigencias en el capital regulatorio y eso hace que nuestra estructura de capital sea mucho más óptima. En segundo lugar, nos permite la flexibilidad para ejecutar programas de recompra que actualmente las entidades financieras no pueden realizar por regulación, ya la holding siendo pues una entidad del sector real estaría habilitada para realizar estos procesos de recompra de acciones. Y en tercer lugar, estar con una menor volatilidad al efecto cambiario. Hemos tenido trimestres en donde la depreciación de la moneda local nos ha impactado la solvencia de Bancolombia. Esta propuesta de estructura societaria nos va a quitar parcialmente, te diría yo que en un 90%, esa volatilidad a la tasa de cambio por nuestra estructura de activos y patrimonio en dólares por nuestras operaciones en Centroamérica. Entonces, creemos que va a ser una iniciativa muy potente para generarle valor a los accionistas y en caso de ser aprobada, pues permitiría una mayor eficiencia en el uso de capital del banco. Ok, perfecto. Bueno, ahora pasemos como a otro tema también muy relevante porque hace parte de nuestro banco y es nuestro neobanco, el Banco Digital de Bancolombia, que es Nequi. ¿Qué novedades nos traes acerca de Nequi? ¿Qué pasó con Nequi? ¿Qué va a pasar con Nequi? Cuéntanos y actualízanos un poquito sobre este neobanco. Pero las tendencias son muy positivas. Nosotros hemos venido mostrando en los últimos años el crecimiento exponencial que ha tenido Nequi en número de usuarios. Alcanzamos 20.5 millones de clientes a corte de septiembre. Y más allá de hablar de crecimiento en usuarios, vemos unas tendencias muy positivas. Desde la transaccionalidad de los clientes, desde el mayor nivel de actividad. Tenemos un ratio del 76% de nuestros usuarios realizan por lo menos una operación en el transcurso de 30 días. Vemos un camino hacia la rentabilidad que se está materializando. En este año, nuestra meta sería llegar para inicios del 2026 a un punto de equilibrio. Y el desarrollo del negocio crediticio va a ser un elemento fundamental para alcanzar ese camino a la rentabilidad. Vemos un crecimiento en el portafolio de créditos en el último año de casi un 200%. Todavía
sentimos que es un momento difícil por las altas tasas de interés, por la alta inflación, para crecer de forma más agresiva. Entonces, hemos sido muy cautelosos concentrándonos en los mejores riesgos, pero esperaríamos que para el 2025 la cartera creciera a unos ratios mucho más altos y que la generación de comisiones combinado con una generación de ingresos permitan consumar ese camino a la rentabilidad de Nequi, que es nuestra iniciativa de inclusión financiera más fuerte, complementada con Bancolombia a la mano, con unas diferencias en el perfil de los clientes, pero que complementan de alguna manera nuestro ecosistema desde el mundo físico y desde el mundo digital, y sentimos que las tendencias son muy positivas. Entonces, hacia adelante esperaríamos poder rentabilizar toda nuestra masa de clientes, que lo estamos viendo cada vez con una evolución muy positiva, para llegar hacia el 2026, hacia esa meta de rentabilización. Entonces vemos unas muy buenas tendencias, unas eficiencias también en la administración de los gastos, al mismo tiempo que crecemos los ingresos, pues para llegar a ese punto de equilibrio. Súper, y pues ya digamos que estamos terminando varias cositas que teníamos planeadas para nuestro espacio. Ustedes pueden dejar sus preguntas, las que tengan, podamos resolverlas en este espacio que aún nos queda. Y nos hicieron una pregunta respecto a lo que acabamos de hablar sobre el grupo Cibes. Nos dicen, eh, nos dicen por acá, ¿cuáles son los siguientes pasos en el proceso de crear el holding Grupo Cibes y qué cambios vendrían respecto al actual Grupo Bancolombia? Por ejemplo, la recompra de acciones. Cuéntanos un poquito más de esta pregunta que nos hace. Claro que sí, Vero. Como mencionábamos, esto es una propuesta que está sujeta todavía a la aprobación del regulador. Estamos todavía pendientes de ese proceso, que esperaríamos que para el primer trimestre tuviéramos un avance. En segundo lugar, sería presentado a la Asamblea de Accionistas para su aprobación. Okay. Y mencionabas una propuesta de recompra de acciones que se habilitaría una vez tuviéramos esta nueva estructura societaria. En principio, hemos planteado una potencial recompra de alrededor de unos $300 millones. Esto representaría un potencial para el precio de la acción, pero entonces también tendría que estar sujeta a la aprobación de la Asamblea. Es uno de los puntos que se tocarían en esta Asamblea de Accionistas. Entonces es una propuesta muy potente, pero entendemos que el mercado todavía lo ve como una propuesta que no ha sido materializada, sujeta pues a las aprobaciones tanto del regulador como de la Asamblea de Accionistas. Esos serían los siguientes pasos que esperaríamos en el primer semestre del 2025 se pudieran completar. Súper, y vamos a estar muy pendiente de todas las novedades que puedan venir frente a ese tema que tanto nos interesa. Bueno, Santi, nos hacen otra pregunta respecto a los créditos hipotecarios de vivienda. Nos dicen, con la bajada de tasas para créditos hipotecarios hasta el 10%, ¿han visto una mejor dinámica en la compra de vivienda y cuál segmento se dinamizó más, vivienda nueva o usada? Creo que ya nos habías contado un poquito de esto al principio, pero ¿nos puedes profundizar sobre esta última pregunta? Claro que sí, Vero. En nuestra distribución de cartera hipotecaria, tenemos que aproximadamente un 80% corresponde a vivienda nueva y un 20% a vivienda usada. Hemos visto una muy buena dinámica desde julio hasta el mes de octubre en el ritmo de desembolsos. Nosotros bajamos, pues nos anticipamos a todo el mercado con una reducción muy significativa en niveles que estaban alrededor del 16-17%, a niveles entre el 10 y el 11%, 10 para proyectos que son financiados por Bancolombia, 11% para proyectos que fueron hechos por constructoras en donde Bancolombia no intervino en el desembolso del crédito constructor. Y por eso veíamos pues tasas de crecimiento por encima del 13%. También ha favorecido la reactivación de los subsidios por parte del gobierno. Entonces, la combinación de todos estos factores ha hecho que tengamos un crecimiento en la cartera de vivienda muy positivo y que esperaríamos que hacia adelante continúe con esa buena dinámica, pese a que el sector de construcción todavía
es uno de los sectores que muestra un comportamiento más bajo cuando lo desglosamos pues, en los segmentos privados, pero creo que esta mayor demanda de vivienda va a hacer que se generen unos encadenamientos productivos muy favorables para la economía y que finalmente se reflejen en la recuperación del sector constructor. Súper. Bueno, Santi, ahora cuéntanos qué riesgos, qué oportunidades se están viendo para el 2025. Muy bien, Vero. Yo creo que vamos a seguir experimentando un periodo de transición como el que estamos atravesando en este momento, con un mejor comportamiento de la economía, pero también unos retos para el sector financiero. En nuestro caso, somos muy sensibles a las caídas de las tasas de interés, entonces probablemente vamos a ver una menor generación de ingresos desde nuestro negocio crediticio, pero al mismo tiempo vamos a ver entonces que ante un escenario de menores tasas, de menor inflación, vamos a ver una recuperación en los indicadores de cartera vencida, en una mayor demanda por parte de los clientes, no solo comerciales, sino individuales. Entonces, en esa combinación de precio-volumen, un menor precio, pero un mayor volumen, por unas condiciones más favorables de endeudamiento en nuestros clientes, un negocio de comisiones que todavía viene presentando una mejor dinámica en meses recientes, pero que todavía comparado con el año pasado crece por debajo del 7%. Conforme nosotros reactivemos nuestras originaciones en consumo, vamos a ver una reactivación en la generación de comisiones en algunos negocios como bancaseguros. La actividad transaccional también va muy de la mano con el ritmo de la economía. Esos dos elementos son los principales generadores de comisiones. Y te diría yo que para el 2025 también estamos muy a la expectativa de la incertidumbre política, que ha sido uno de los factores que ha afectado la atracción de inversionistas extranjeros al país, la evolución de algunos sectores de la economía, pues para ver ese crecimiento que estamos anticipando del 2.5% en el Producto Interno Bruto del país. Un entorno regulatorio también muy retador, con unos retos desde la interoperabilidad, con nuevos jugadores, nuevos bancos incumbentes que vienen a ocupar la plaza y nos estamos reinventando para tener una oferta de valor agregada y poder suplir pues, el apetito de los clientes con nuestra propuesta de banca universal. Entonces, creemos que es un año en donde podríamos experimentar una contracción en la utilidad derivada de esas menores tasas que nos generan menores ingresos por interés, pero al mismo tiempo vemos una mejor evolución de los indicadores de cartera y una mayor eficiencia en nuestra administración de gastos, que compensa parcialmente pues, esa compresión de ingresos. Nuestro pronóstico de rentabilidad es cercano al 13%, entonces ya puedes ver que estamos pasando de un 15% a un 13%. Esto se deriva pues, de estos factores que te estaba mencionando, principalmente del negocio crediticio. Entonces vemos un entorno retador desde lo externo, pero internamente estamos siendo muy competitivos y estamos materializando pues, esas iniciativas de eficiencia. Súper, estabas hablando un poquito de interoperabilidad y yo sé que ese tema es algo que el banco ha venido hablando de interoperabilidad en sus redes, muchos ya somos un poco conocedores del tema. El tema de la interoperabilidad, ¿qué impacto o qué se espera para el banco frente a todo lo que puede traer esto para el próximo año y la importancia y el impacto que está teniendo también internamente? Sí, pero aquí se nos presentan unos retos externos muy interesantes. Cada vez estamos viendo un mundo financiero con arquitecturas abiertas, con consumo de APIs, con nuevos jugadores, y ese escenario competitivo nos obliga a ser mucho más eficientes en nuestra oferta de productos y servicios. Le estamos apuntando a la principalidad de los clientes. Somos muy fuertes en el mundo transaccional. Te mencionaba inicialmente que tenemos una ventaja competitiva por nuestra posición o nuestro posicionamiento en el mundo físico con la mayor red de distribución en sucursales, en corresponsales bancarios, en cajeros electrónicos. Somos capaces de conectar a las empresas con los clientes. Tenemos una muy buena
capacidad para capturar, por ejemplo, los contratos de nóminas con las empresas. Entonces tenemos como un ecosistema integrado que nos ha permitido ser líderes en el mercado y queremos continuar manteniendo esa posición de liderazgo mediante una oferta de servicios completa. La interoperabilidad es un reto muy interesante. Nosotros, incluso desde hace algunos años, nos anticipamos en el mercado con una estrategia de ecosistemas. Llegamos primero a los comercios con la oferta de códigos QR. Hoy tenemos más de 1 millón de comercios recibiendo transacciones mediante QRs. Somos muy fuertes y en algún momento, cuando el entorno regulatorio nos obligó a ofrecer QRs interoperables, también nos hicieron esa pregunta. ¿Qué va a pasar con nuestra posición competitiva, ya que no tenemos el liderazgo desde las dos puntas, desde el comercio que recibe las transacciones y desde el cliente que es el que las realiza? Y precisamente por esa forma como nosotros colonizamos los comercios, por haber llegado primero, hemos visto que nuestra posición no ha sido amenazada, que seguimos siendo líderes en nuestro posicionamiento en comercios. Entonces creo que el entorno de interoperabilidad, en vez de representarnos una amenaza, creo que nos genera una oportunidad para reinventarnos y para seguir siendo muy competitivos con nuestra propuesta de valor. Santi, yo creo que incluso me ha gustado mucho este espacio porque creo que hemos abordado muchos temas, pero de forma muy sencilla, muy fácil, muy digerible. Y, y bueno, y ya nos han venido haciendo las preguntas. Yo quisiera que nos dejaras, pues para finalizar y ya empezar como a cerrar el espacio, un mensaje final a los clientes, a las personas o los usuarios que están en este momento conectados frente a lo que es el Grupo Bancolombia, pues desde el tema financiero, lo que estamos viendo para el próximo año, para el próximo trimestre, para el próximo año, y no sé, un mensaje que de pronto nos quisieras dejar a todos antes de finalizar. Sí, Vero, yo te diría que tenemos un banco que sigue manteniendo una posición de liderazgo en el mercado con una generación de utilidades sólida. 2025 nosotros lo vemos como un año en donde vamos a ver una recuperación de la economía que va a ser muy favorable para el sector financiero. Yo te diría pues que en el sector financiero ver que Bancolombia continúe representando el 70% de las utilidades es un mensaje muy potente. Entonces, te diría yo que el 2025 es un año muy positivo en términos de la evolución de nuestra cartera, de la consolidación de nuestras estrategias de innovación. Seguimos en nuestro camino hacia la transformación digital. Entonces seguimos pues como enfrentando unos retos externos, pero unas eficiencias internas que hacen que Bancolombia hoy por hoy sea muy competitivo, muy a la expectativa de que se materialice nuestra propuesta de reestructura societaria hacia el grupo Sivest y que Centroamérica también represente pues una evolución en nuestro negocio como una operación regional. Entonces, muchos retos, un año difícil por la contracción en ingresos que te mencionaba inicialmente, pero nada, yo te lo resumiría como un 2024 que se ve como muy sólido en nuestra generación de ingresos y un 2025 que va a ser retador por la menor rentabilidad, pero también por unas eficiencias en nuestro negocio de cartera y una evolución en nuestros índices de cartera vencida. Nada, ese es como un resumen muy general de este espacio y de los resultados del tercer trimestre, Vero. Santi, muchas gracias por toda la información que nos trajiste, por mantenernos actualizados con lo que va en este tercer trimestre del Grupo Bancolombia y lo que se viene pues para el último trimestre. A ustedes también les damos las gracias por hacer parte de este grupo especial de Mercado en Movimiento. Recuerden que cada mes les traemos información actualizada, en este caso una edición especial con nuestros emisores, con lo que es el Grupo Bancolombia y esperamos que para el próximo año podamos traer muchos más invitados, otras compañías,
empresas donde ustedes pueden también comprar y vender acciones en eTrading Bancolombia. No siendo más, me despido por hoy. Le doy las gracias a Santi por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión de Mercado en Movimiento del mes de diciembre, donde les vamos a traer ya mucha más información de lo que fue o está haciendo la finalización del año y lo que ya se viene para el año 2025 en lo que respecta al mercado global, al mercado local. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Verónica Restrepo y nos vemos entonces en una próxima emisión. Que estén bien.